Hay un motel abandonado llamado The Royal Hawaiian Motel. Ha estado abandonado durante más de una década. Hago mucha exploración urbana en solitario, a veces de noche. El Royal Hawaiian Motel está ubicado en Baker, California, y durante el día hace un calor abrasador, demasiado para caminar con mi mochila. Así que elegí ir al motel durante la noche. Fue muy fácil llegar. Estacioné al costado de la carretera y me acerqué. No había ninguna valla que saltar y no había seguridad. Sin duda, era una de las estructuras más fáciles de explorar. En la parte de atrás había una piscina muy profunda con un montón de graffiti. Alumbré con mi linterna el motel real y noté que la mitad de las habitaciones de arriba tenían puertas que estaban ligeramente abiertas o completamente destrozadas. Tenía un aspecto un tanto espeluznante, pero también era de esperarse, dado que el lugar había estado abandonado durante tanto tiempo. Una parte del motel parecía haber sido envuelta en llamas y parcialmente quemada. Miré a mi alrededor por un rato. Era tarde en la noche, por lo que no se oía ningún ruido de tráfico cercano, solo el sonido de mis zapatos pisando varios escombros. En un momento, se me heló la sangre cuando escuché una voz desde algún lugar cercano. Sonaba como la voz de una mujer. Mi primer instinto en estos escenarios es asumir que se trata de algún tipo de trabajador de seguridad o alguien que puede causarme problemas, por lo que tiendo a esconderme y esconderme. Eso es lo que hice. Corrí a una de las otras habitaciones en la planta baja y apagué mi linterna. Esperé solo un minuto y al no escuchar nada, lo volví a encender. Miré alrededor de la pequeña habitación en la que me encontraba. Las paredes estaban llenas de grafitis y solo había un mueble, una pequeña cómoda con 4 cajones. En el suelo había un colchón viejo, sucio y polvoriento. Me preguntaba si las personas sin hogar vendrían aquí a dormir, pero estaba tan lejos de cualquier civilización real que lo dudaba. Salí de la habitación y continué por el motel, mirando dentro de cada abertura en la planta baja debajo del pasillo elevado hacia las habitaciones del nivel superior. Cada habitación era bastante similar a la anterior, con diferentes grafitis y escritos en las paredes, muebles viejos y escombros. Entonces escuché un estrépito desde arriba, como si algo cayera. Mi corazón dio un vuelco. Regresé afuera y apunté con mi linterna hacia el pasillo de arriba, donde estaban las puertas de vidrio rotas. Sentí una descarga de adrenalina y decidí subir allí para ver las habitaciones. Sentí que probablemente era solo un animal en una de las habitaciones, pero siempre existe la posibilidad de encontrarme con otros exploradores o tal vez con una persona sin hogar en lugares como este. Subí las escaleras echando un vistazo a cada habitación por la que pasaba. Todos estaban igualmente amueblados con basura, escombros, colchones viejos y muebles extraños. Mientras caminaba por el pasillo, se escuchó un sonido de golpe. Se hizo más fuerte mientras seguía caminando. Fue un golpe constante y lento. Golpe, 2 segundos, golpe, 2 segundos, golpe. Alguien estaba allí. Me acerqué a la puerta de la habitación de donde estaba, seguro de que provenía el sonido. Cuando me acerqué, se detuvo. Quizás escucharon mis pasos. Le anuncié a quienquiera que estuviera allí que yo era solo un explorador y que no tenía intención de hacer daño. Miré dentro de la habitación con mi linterna apagada. Estaba casi completamente oscuro, pero estaba 50% seguro de haber visto la forma de una persona más adentro de la habitación, cerca de la pared del fondo. La habitación olía a heces. Saqué la cabeza de la habitación y miré mi linterna para encenderla, pero con cuidado, para que la luz no apuntara hacia la habitación de inmediato. Apunté la luz al suelo y la levanté lentamente para mirar hacia el interior de la habitación. Mientras el rayo iluminaba el espacio, vi 2 pies pálidos y descalzos acercándose rápidamente a mí.
En una reacción brusca, apunté la luz hacia arriba, revelando completamente a una mujer con la frente ensangrentada y barro amarillo en la boca, que estaba abierta. Era un espectáculo sacado de una pesadilla. Salí de allí muy rápido. Escuché a la mujer gritar mientras corría, y sus gritos no se alejaron mucho, lo que me indicó que me estaba persiguiendo. Bajé corriendo las escaleras y salí corriendo hasta mi coche. Una vez que estuve a salvo dentro, llamé a mi buen amigo George, a quien también le gusta la exploración urbana. Originalmente lo había invitado a venir conmigo a este lugar, pero no pudo asistir. Le conté lo que había pasado. Llegamos a una conclusión inquietante. El sonido de los golpes que escuché probablemente era el de la mujer golpeándose la cabeza contra la pared, lo que explicaba por qué tenía tanta sangre en la frente. Cuando le pregunté a George si debería llamar a la policía, como si estuviera pensando en voz alta, me aconsejó que no lo hiciera, ya que estaría admitiendo haber invadido la propiedad. Conduje un rato por la zona, buscando un teléfono público para denunciar de forma anónima a la mujer trastornada, pero los teléfonos públicos son cosa del pasado. Finalmente, llamé al número de la policía que no es de emergencia. Denuncié a la mujer, pero afirmé que alguien más la había encontrado. Fui vago y colgué rápidamente, porque no quería quedarme. No sé si la policía alguna vez investigó, pero fuera lo que le pasaba a esa mujer, necesitaba ayuda seria. En todos mis años de exploración, nunca me había encontrado con algo así. Hace unos años, vivía en un pequeño pueblo. Mi familia decidió mudarnos a 4 horas de distancia para alejarnos de todo el drama. Mientras mis padres estaban fuera de la ciudad eligiendo casas, traje a mi amigo y llamé a mis primos para hacer un pequeño viaje por carretera. El lugar al que quería ir estaba prácticamente prohibido, pero éramos temerarios y queríamos experimentar algo aterrador. Elegimos un lugar que estaba a 2 o 3 horas de distancia llamado Hospital Bryce. Este lugar supuestamente estaba embrujado debido a su historia. Era un centro psiquiátrico donde mantenían a personas con enfermedades mentales. Hubo rumores sobre cómo algunos de los pacientes fueron maltratados y torturados. A medida que la población disminuyó, finalmente cerraron. Con el paso de los años, el edificio empezó a pudrirse y a sucumbir a la naturaleza. Decidimos salir sobre las 23 horas, para que pudiéramos llegar allí a las 2 de la mañana. El viaje en auto fue muy divertido y todos estábamos muy emocionados de ver qué encontraríamos. Llegamos sobre las 2:43 de la madrugada y nos detuvimos al inicio del camino de tierra que conducía hasta allí. Nos quedamos ahí sentados unos minutos, contemplando si realmente debíamos hacer esto o no, porque ya teníamos un mal presentimiento. Después de 10 minutos de mirar el camino oscuro, decidimos continuar. A medida que avanzábamos por el camino, parecía que nunca terminaría. La hierba ya había crecido y había ramas por todas partes. Estaba completamente oscuro y apenas podíamos ver el camino. Finalmente llegamos al edificio y una vez que lo hicimos, todos nos quedamos mirando asombrados. Fue enorme. El techo estaba podrido y las enredaderas crecían por todas las paredes. En medio del estacionamiento, o lo que alguna vez fue el estacionamiento, había una antigua fuente de agua gigante que también tenía enredaderas creciendo a los lados. Estaba tan oscuro que solo podíamos ver lo que iluminaban los faros. Apagamos el coche y salimos. Comenzamos a caminar hacia el edificio y lo primero que noté fueron pentagramas esparcidos por todas las paredes. Seguimos caminando más adentro y subimos las escaleras, lo cual fue muy difícil, considerando que eran prácticamente inexistentes. Subimos una escalera y llegamos a lo que quedaba del tejado. Miramos a nuestro alrededor y notamos una luz en el frente del edificio. Parecía la luz de un teléfono.
Llamamos, pero nadie respondió, y la luz se desvaneció tan rápido como apareció. Mi primo nos dijo que lo siguiéramos a otra habitación para asegurarse de que estábamos a salvo, pero tuve un presentimiento terrible. Entré en otra habitación que estaba justo al lado de la habitación en la que estaban. Miré a mi alrededor y vi colchones viejos y más grafitis. Escuché a mis primos hablar cuando, de repente, escuché un sonido débil. Fue como si alguien hubiera arrojado una piedra a la ventana de la habitación en la que estaba. No pensé en ello y seguí mirando a mi alrededor. Me reuní con mis primos y mi amigo. Decidimos ir al sótano para comprobarlo. Una vez que llegamos allí, tuvimos que hacer una pausa porque era difícil llegar abajo debido a que las escaleras estaban destrozadas. Nos sentamos allí, recuperando el aliento, hasta que escuchamos una voz desde el fondo de la habitación. Todos hicimos una pausa, mirándonos unos a otros. Tenía demasiado miedo para moverme, temiendo que lo que había allí dentro viniera tras de mí. Mi primo regresó allí lentamente y alumbró con su linterna. Cuando la luz llegó al otro extremo de la habitación, vio a alguien en cuclillas, mirando hacia la pared. Mi prima comenzó a retroceder lentamente con la luz todavía encendida. Una vez que regresó a donde estábamos, nos levantó y comenzó a salir él mismo. Una vez que salimos, le gritó al hombre y le preguntó si estaba bien. El hombre se dio vuelta y nos miró fijamente. Hubo un momento de silencio antes de que el hombre soltara gritos salvajes. Comenzó a correr hacia nosotros. Todos empezamos a gritar y a salir corriendo. No teníamos idea de hacia dónde correr, pero terminamos saltando por la ventana. Terminamos en el bosque detrás del edificio. Recuerdo correr y gritar porque escuché al hombre justo detrás de mí. Mis primos estaban muy por delante de mí y vi que su linterna se apagaba lentamente. Choqué contra tantos árboles que me empezó a doler todo el cuerpo. Finalmente los alcancé en un claro. Encontramos un rastro y empezamos a intentar encontrar el camino de regreso al coche. Pero terminamos yendo en la dirección equivocada durante una hora y decidimos regresar e intentar la otra dirección. Fue un camino de regreso agotador, pero finalmente volvimos a ver el edificio y suspiramos aliviados al saber que no estábamos lejos del auto. Mientras nos acercábamos al coche, oímos un crujido en uno de los arbustos junto al edificio, y como antes, una piedra salió volando y golpeó a mi amigo. Vimos al hombre salir del arbusto y tuvimos que correr hacia el auto. Mientras corríamos, el hombre estaba a una distancia decente detrás de nosotros, donde podíamos abrir las puertas y cerrarlas. Una vez que entramos, arrancamos el auto y cuando lo hicimos, las luces se encendieron, solo para mostrar al hombre corriendo hacia nosotros. Empezó a golpear las ventanas con una botella de cristal. Lo pusimos en marcha y salimos de allí. Todo el tiempo que íbamos de camino a casa, nos sentamos en silencio. Creo que todos sentimos la misma sensación de shock. Mi cuerpo estaba temblando. Después de esa noche, nunca más volvimos a tener interés en explorar la ciudad. Esto sucedió en el campo de Georgia. Yo tenía 15 años en ese momento y mi hermano Seb, que tenía 18. A Seb le encantaba explorar lugares espeluznantes y de alguna manera se enteró de esta enorme casa abandonada, no muy lejos de nosotros, a través de alguien que conocía. Supongo que no quería explorarlo solo, así que un día me trajo con él para ir a verlo. Seb aparcó el coche en un lugar bastante escondido, cubierto por un grupo de árboles. La propiedad de la casa no era visible desde aquí. Tendríamos que caminar por este camino de cemento que claramente no había sido tocado desde hacía mucho tiempo. Había grietas gigantes con hierba y maleza creciendo a través de ellas en casi todas partes. Todo el césped alrededor del camino estaba cubierto de maleza, casi cubierto también de maleza.
De repente, notamos a una mujer caminando detrás de nosotros en nuestra dirección. Le pregunté a Seb qué deberíamos hacer y me dijo que lo tomáramos con calma. Si empezáramos a correr, parecería sospechoso. La mujer caminaba con ambas manos cruzadas a la espalda, como si fuera a dar un relajante paseo. Seguimos caminando a nuestro ritmo habitual, tal vez acelerándolo un poco, solo un poco. Me di la vuelta una vez más y ella estaba mucho más cerca ahora. Pude ver una sonrisa en su rostro. Ella me estaba mirando. Luego dijo: «Hermoso día hoy, ¿no?». Mi hermano y yo respondimos simultáneamente: «Sí». Ella siguió caminando detrás de nosotros, acercándose cada vez más. Luego, cuando estaba casi encima de nosotros con las manos todavía cruzadas detrás de la espalda, dijo: «Tengo que irme a la cama ahora». Seb y yo nos miramos confusos. Ambos aceleramos el paso ahora sin decirnos una palabra. Vimos en la cara del otro que era hora de acelerar y alejarnos de esta mujer. Mi hermano se dio vuelta por última vez y dijo: «Que tenga un buen día, señora». Mantuvimos el ritmo de caminata rápida por un tiempo, y la siguiente vez que nos dimos la vuelta, esa mujer se había salido completamente de la carretera. Eso significaba que debía haberse ido al bosque, lo cual era increíblemente espeluznante. Fue un comienzo absolutamente escalofriante para esta pequeña excursión. Llegamos a la casa. Estaba notablemente deteriorado. Había enredaderas de hiedra creciendo en ciertas partes de las paredes. Algunas de las ventanas de cristal estaban rotas, lo que significa que ya habían sido exploradas antes. Y así fue como entramos a la casa, por una de las ventanas rotas. Subimos, asegurándonos de no cortarnos con ningún cristal roto. Desde el principio, sorprendentemente, quedaron muchas cosas atrás. Como todos los muebles, aunque parecían un poco desgastados, toda la decoración de las paredes, los pequeños adornos de la mesa de café. Incluso cuando fuimos a la cocina y revisamos el refrigerador, había restos de comida, alimentos muy podridos. Abrir ese refrigerador fue como recibir un bofetón en la cara con un olor a muerte. Después de revisar todo el primer piso, bajamos al sótano. El sótano, al igual que el primer piso, todavía estaba completamente amueblado, aunque aquí abajo estaba mucho más desordenado. Había un montón de cosas, como hojas de papel sueltas y basura, esparcidas por el suelo. La alfombra era de un color azul desvaído. Un poco de luz entraba a la habitación a través de las ventanas en la parte superior de las paredes. Entonces oímos un ruido procedente del piso de arriba, un golpe distinto. Ambos nos quedamos congelados como estatuas, esperando cualquier tipo de ruido nuevamente. A los pocos segundos, lo atribuimos a que se trataba simplemente del ruido de una casa vieja y deteriorada. No había mucho más que ver en el sótano, así que volvimos al primer piso. El único lugar que quedaba por comprobar era el piso de arriba. En lo alto de las escaleras, por lo que recuerdo, estaba el baño directamente frente a las escaleras. Luego a la izquierda había un pequeño pasillo que conducía a una puerta abierta, y luego el pasillo giraba hacia la izquierda. No recuerdo qué había a la derecha, pero te diré por qué en un segundo. Seb y yo fuimos a la izquierda y entramos por la primera puerta. Era un dormitorio de tamaño decente, pero no parecía el dormitorio principal. Había una cama doble y una cómoda de aspecto antiguo. Había algunas prendas viejas abandonadas en la cómoda, nada que quisiera tocar. Seb fue el primero en salir de la habitación y luego dijo mi nombre en un tono muy preocupado y asustado. Lo miré y él estaba mirando hacia el pasillo. Entré al pasillo y vi lo que estaba mirando. Estaba esa mujer de antes, parada frente a la cama en otro dormitorio al final del corto pasillo. Ella todavía estaba sonriendo como antes. Abrió la boca y dijo: «¿Quieres ver qué hay a mis espaldas?». Mi hermano gritó: «¡Tú!», y me empujó para empezar a correr.
Ambos nos dirigimos directamente hacia la puerta principal y salimos corriendo. No pude evitar mirar hacia atrás a la casa por las ventanas de arriba, esperando que ella estuviera en una de ellas, pero no estaba. También tenía que asegurarme de que ella no nos estuviera persiguiendo. Seguimos corriendo hasta que nos perdimos de vista desde la casa y luego seguimos corriendo un poco más. A pesar de que mi cardio apestaba y estaba sin aliento, cuando finalmente regresamos al auto, sentí arcadas, tratando de vomitar por el cansancio. Nos subimos al coche y Sepp nos llevó a casa. Durante todo el viaje, no pudimos dejar de teorizar qué fue lo que acababa de suceder. Dijimos que podría haber sido alguna mujer loca que había dejado sus medicamentos o que había escapado de un centro psiquiátrico o algo así. Quizás ella estuviera viviendo en esa casa abandonada, pero incluso explicando todo eso, la gran pregunta es, ¿qué tenía ella detrás de su espalda? Lo estuvo sosteniendo todo el tiempo que caminó detrás de nosotros. Tantas preguntas que nunca serán respondidas. En lo alto de las escaleras, por lo que recuerdo, estaba el baño directamente frente a las escaleras. Luego a la izquierda había un pequeño pasillo que conducía a una puerta abierta, y luego el pasillo giraba hacia la izquierda. No recuerdo qué había a la derecha, pero te diré por qué en un segundo. Sepp y yo fuimos a la izquierda y entramos por la primera puerta. Era un dormitorio de tamaño decente, pero no parecía el dormitorio principal. Había una cama doble y una cómoda de aspecto antiguo. Había algunas prendas viejas abandonadas en la cómoda, nada que quisiera tocar. Sepp fue el primero en salir de la habitación y luego dijo mi nombre en un tono muy preocupado y asustado. Lo miré y él estaba mirando hacia el pasillo. Entré al pasillo y vi lo que estaba mirando. Estaba esa mujer de antes, parada frente a la cama en otro dormitorio, al final del corto pasillo. Ella todavía estaba sonriendo como antes. Abrió la boca y dijo, ¿quieres ver qué hay a mis espaldas? Mi hermano gritó, ¡tú! Y me empujó para empezar a correr. Ambos nos dirigimos directamente hacia la puerta principal y salimos corriendo. No pude evitar mirar hacia atrás a la casa por las ventanas de arriba, esperando que ella estuviera en una de ellas, pero no estaba. También tenía que asegurarme de que ella no nos estuviera persiguiendo. Seguimos corriendo hasta que nos perdimos de vista desde la casa, y luego seguimos corriendo un poco más. A pesar de que mi cardio apestaba y estaba sin aliento, cuando finalmente regresamos al auto, sentí arcadas, tratando de vomitar por el cansancio. Nos subimos al coche y Sepp nos llevó a casa. Durante todo el viaje no pudimos dejar de teorizar qué fue lo que acababa de suceder. Dijimos que podría haber sido alguna mujer loca que había dejado sus medicamentos o que había escapado de un centro psiquiátrico o algo así. Quizás ella estuviera viviendo en esa casa abandonada. Pero incluso explicando todo eso, la gran pregunta es, ¿qué tenía ella detrás de su espalda? ¿Lo estuvo sosteniendo todo el tiempo que caminó detrás de nosotros? Tantas preguntas que nunca serán respondidas.